Continuando con esta serie de mensajes de retomando nuestra confianza en Dios, yo les quiero hablar de cómo se vive cuando verdaderamente confías en un Dios soberano. Qué título largo, ¿no? Está complicado para escribirlo. ¿Cómo se vive cuando verdaderamente confías en un Dios soberano? ¿Y cuántos han escuchado la palabra soberanía? ¿Cuántos han escuchado Dios es soberano? Los que estuvieron en la escuela de obrero cuando hablamos de predestinación, recuerdan que uno de los puntos era la soberanía de Dios y aprendíamos, ¿verdad?, el alcance de la soberanía de Dios. Ahora, Dios es soberano, pero muchos de los que han escuchado esta palabra y muchos de los que repiten la palabra Dios es soberano, no logran comprender el alcance de esta soberanía. Muchos hablan de un Dios poderoso, de un Dios soberano, pero pocos logran vivir confiando en esta verdad, en la revelación de esta palabra. Saben, hay muchos cristianos que también parecen estar inseguros de la extensión de la soberanía de Dios, del poder de Dios y del control de Dios sobre toda su creación. Sin embargo, repetimos hasta el cansancio, Dios es soberano. Dios está sobre todas las cosas. Pero quiero, en pequeñas palabras, quiero resumirte lo que es la soberanía de Dios o de qué trata la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es un atributo de Dios. La soberanía de Dios es equivalente al señorío de Dios, porque Dios es soberano, está sobre toda la creación. Las características más importantes de la soberanía de Dios son el control, son la autoridad y son su presencia. Y no entender esto, amados, limita nuestra comprensión, limita nuestros pensamientos de lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Este atributo de la soberanía de Dios le permite a Dios el derecho y el poder para hacer las promesas y cumplir cada una de ellas. La soberanía de Dios habla de la habilidad, habla del poder, habla de la sabiduría que Dios ha tenido desde toda la eternidad para orquestar activamente o pasivamente todo en cuanto acontece en la historia de la humanidad. Y vivir en la revelación de su soberanía, amados, escuche esto porque es importante, tiene implicaciones prácticas para la vida del creyente. Vivir en la revelación, quiero decir, si usted vive en el conocimiento, en la expresión de lo que es la sabiduría de Dios y lo aplica a cada área de su vida, a cada decisión que tú tomas, a cada pensamiento con respecto a lo que es Dios y lo que Dios quiere para ti, tiene implicaciones prácticas para tu vida. No es lo mismo pensar que Dios está limitado, no es lo mismo pensar que Dios es un Dios que está en poder, pero hasta ciertas cosas, si tomo ciertas decisiones, Dios ahí no me va a dejar totalmente solo. Y Dios no va a obrar. Sin embargo, cuando hablábamos de soberanía, ¿verdad?, exponíamos situaciones que ha habido en la historia de la humanidad. Dios tiene el poder en su soberanía de permitir ciertas cosas. Dios ha preestablecido ciertas situaciones en la historia de la humanidad que ya se han cumplido. Y Él ha orquestado todo para que así suceda. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos 700 años antes hablando a los profetas de la venida de Jesucristo. Dios ya lo había orquestado. No solo su venida, sino todo lo que iba a acontecer. Su muerte y resurrección. O sea que Dios
desde la eternidad en su mente, Él ha estado planificando, Él ha estado trabajando en toda situación para que se cumplan lo que Él ha establecido. ¿Cuántos pueden creer esto? Quiero decirte que el grado de paz que tú puedas tener, el grado de tranquilidad que tú puedes tener, está directamente relacionado a cuánto tú confías, a cuánto tú entiendes, a cuánto tú crees en la soberanía de Dios. ¿Cuántos creen o pueden asimilar en su mente que Dios está en completo control de todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará? ¿Lo pueden entender a esto? Quizás en nuestra mente finita nos cuesta entender. ¿En tu mente te puede caber que Dios lo permitió así? Y que así fue permitido con un propósito de que se cumpla lo que Dios ha establecido para la historia de la humanidad. A veces en nuestra mente finita no logramos entender los planes de Dios para nuestra vida. Cuánto menos pretendemos a veces entender los planes de Dios para una nación o para las naciones. ¿Saben? Aún la calidad de mis oraciones, y es algo en lo cual hoy quiero acentuar la enseñanza, la calidad de mis oraciones, o sea, el tipo, la clase de petición que tú haces al Señor, están relacionados a cuánto tú logras comprender lo que es la soberanía de Dios. Yo quiero tomar como referencia el libro de Hechos. Hechos relata los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Saben, la iglesia primitiva tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Y hoy vamos a aprender de la iglesia primitiva a cómo confiaban en la soberanía de Dios y qué beneficios le trajo esto. Esta historia que te voy a relatar, te voy a poner en contexto, comienza en el capítulo 3. Pedro y Juan van allí al templo y en la puerta del templo estaba un cojo de nacimiento y dice la palabra que este cojo era puesto todos los días allí en la puerta del templo para recibir las limosnas. Pero es aquí cuando llegaron Pedro y Juan, este hombre, les miró para recibir algo y Pedro lo mira y le dice, no tengo, esta frase es icónica, ¿verdad? No tengo plata ni oro. ¿Cuántos conocen? A ver. Más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo dice que empezó a recobrar fuerza en sus piernas y comenzó a saltar y darle gloria a Dios. Y de un lado para el otro y glorificaba a Dios por lo que había acontecido. Y obviamente que esto fue algo preparado por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro se encuentra reunido junto con Juan, reunido de una multitud. Y allí él comienza a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y él comienza a decirle, Cristo Jesús fue aquel que ustedes condenaron, lo mandaron a la cruz. Ese era el Mesías que Dios había preparado. Y este milagro que ha acontecido no ha sido por mí, no me miren a mí, sino que ha sido por Él. Y esto es para la gloria y la honra. Y dice que estuvieron hasta la tarde allí predicando y había un número de cerca de 5.000 hombres que creyeron. No está contando mujeres, imaginen. Solo hombres contó y dice que más de 5.000 hombres o cerca de 5.000 hombres creyeron a esta palabra y se convirtieron. Ahora, los religiosos lo tomaron y lo llevaron preso, lo pusieron preso en la cárcel hasta el otro día, ¿verdad? Y allí al otro día, ya estamos en el capítulo 4 acá, versículo 3 en adelante, los sacerdotes con los jefes de la guardia lo metieron preso y al otro día estaban las autoridades de la ciudad, estaban los sumos sacerdotes, ¿verdad? Estaban la familia, los sumos sacerdotes, bueno, los ancianos, los escribas, y lo pusieron en medio a Pedro y a Juan
y comenzaron a preguntarle el nombre de quién están haciendo lo que están haciendo. Y dice la palabra, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les comenzó a hablar. Y él les predicó el Evangelio de Cristo. Obviamente que no les iba a gustar porque ellos fueron los partícipes, ¿verdad?, de la crucifixión de Cristo. Y él les dice, ustedes que lo condenaron, ustedes que lo mandaron a la cruz, ustedes que los despreciaron, esa era la piedra angular. Y estaba predicando Pedro y Juan y dice que quedaban maravillados porque le conocían a ellos, que eran personas del pueblo, la Biblia dice del vulgo, que eran personas sin estudio, pero le reconocían que al hablar como hablaban, habían estado con Jesús. Y ellos querían tomar algún tipo de medida, pero dice la Biblia que a razón del milagro que había acontecido y de las miles de personas que se habían convertido, que estaban a la puerta, ¿verdad?, haciendo presión para que lo soltaran, ellos no podían acusarle. Sin embargo, les amenazaron y les prohibieron que siguieran predicando el Evangelio de Cristo. Y ahí Pedro y Juan le dice, ¿es justo que nosotros le hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios? Y dejemos de hablar de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. ¿Será justo esto ante Dios? Pues no lo vamos a hacer. Una vez más ellos los amenazan y los sacan fuera. Ahora sí quiero retomar la lectura en el versículo 23. Estamos todos en situación lo que estaba pasando, ¿verdad? Ellos son sueltos, ¿verdad? Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Podemos colocar ahí Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante? Recalco siempre que la versión que tenemos es una versión Reina Valera, pero no es 1960. Puede haber alguna diferencia en el texto, pero el contexto general es el mismo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, comienzan a orar, soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y ahí dice quiénes se juntaron, dice Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, escuche esto, presta atención, porque suena algo contradictorio. Humanamente, Poncio Pilato, Herodes, los religiosos de la época, ¿verdad?, fueron los que condenaron, ¿verdad?, los que crucificaron a Cristo Jesús. Pero sin embargo dice acá, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Medio contradictorio, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a entender. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo, o sea, con valor, con coraje, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
hablaban con valor la palabra de Dios. Amados, hoy quiero hablarles de cómo la confianza en la soberanía de Dios, tu confianza, mi confianza en la soberanía de Dios puede afectar nuestra vida de oración. Esa confianza en la soberanía de Dios puede afectar cómo nosotros interpretamos las Escrituras. Hoy te quiero hablar de cómo esa confianza en la soberanía de Dios te lleva, ¿verdad?, a que puedas entender las circunstancias de modo tal que puedas comprender lo que está aconteciendo a tu alrededor. Amén. Y lo primero que deberíamos preguntarnos, ¿cuál sería la reacción si algo como esto aconteciera en nuestras vidas? ¿A cuántos han escuchado a hermanos? Yo escuché, sobre todo en la época de la pandemia, creyentes, escuché ciertas expresiones por lo que estaban viviendo, ciertas actitudes y pensamientos que ellos querían tomar por la situación que estaban experimentando, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado expresiones que no fueron la misma que la iglesia primitiva tomó aquí y ahora vamos a resaltarlo, ¿verdad? Si hoy pasara algo parecido, imaginen que sale el pastor por ahí a predicar con los presbíteros, y por allí encarcelan al pastor y a los presbíteros. Y llegamos al otro día aquí y empezamos a contarle a ustedes, bueno, hermanos, miren lo que ha acontecido. Nosotros estábamos nada más que predicando el evangelio y allí los sacerdotes, los religiosos, nos metieron presos y nos dijeron que no podíamos predicar más de Jesucristo. Y nosotros le dijimos que nosotros vamos a obedecer a Dios y vamos a seguir predicando. Pero igual nos amenazaron. Yo creo que las manifestaciones de algunos serían tales como, y dejemos pasar algunos días para ver si esto se enfría y a ver cómo continúa esta situación, ¿verdad? Por allí algún otro diría, y hay que ser prudente. Mejor tengamos nuestras reuniones en privado donde nadie los vea. Alguien más por allí podría decir, y bueno, mejor hablamos con los abogados, ¿verdad? Para tener un respaldo jurídico, para que no nos metan de nuevo en la cárcel, ¿verdad? Alguien más por allí podría decir, tengan cuidado porque esto es una advertencia, es más espiritual. Esto puede ser una advertencia de Dios. No tienten al Señor. Alguien más podría decir, no, lo que pasa es que el pastor es un desbocado. Nosotros ya le habíamos dicho que podía acontecer eso. Pero él fue y se mandó igual. Alguien más podría decir, ¿y entonces qué hacemos? Porque hay que obedecer las autoridades, como dice Romanos 13. Alguien más podría decir, ojo, la palabra dice que seamos mansos como paloma y astutos como serpiente, no caigamos en el engaño. Y creo que ahí podría haber una división de pensamiento en las iglesias. Y ahí saben que cuando hay esta división de pensamientos, muchos cristianos se vuelven, pero súper teólogos, y comienzan a citar pasajes bíblicos que en realidad están fuera de su contexto original y de lo que realmente quieren decir para justificar lo que ellos quieren expresar. ¿No han escuchado a aquellos hermanos que ustedes una y otra vez en amor los exhortan? Tenés que volverte al Señor, tenés que dejar esos malos caminos. Y por allí le dicen, no, esto va a ser en el tiempo de Dios. ¿No han escuchado así, no? Sacan esas frases bíblicas, mal tomadas en su contexto para querer justificar lo que ellos piensan. Ahora, lo que nosotros debemos preguntarnos en esta hora, ¿cuál fue la actitud de la iglesia
en ese entonces? ¿Cuál fue la actitud que vimos aquí, que leímos, que la iglesia primitiva tomó ante esta situación? Yo quiero que recuerden, la noche anterior, 2 hermanos o 3 hermanos suyos habían estado presos y los soltaron, increpándolos y diciéndolos, no pueden predicar el evangelio. ¿Cuál sería nuestra actitud hoy? Pues la actitud de la iglesia primitiva es algo diferente a lo que muchos de nosotros pensamos. Lo que podemos entender aquí es que la iglesia primitiva realmente conocía a Dios. Realmente tomaba las actitudes que tomaba porque entendía y conocía la soberanía de Dios. Y lo primero que debes entender es que la confianza en la soberanía de Dios verdaderamente afecta a tu vida de oración. Si tú estás pensando que Dios perdió el control de una determinada situación, si tú estás pensando que Dios en su poder y en su soberanía está limitado y que te ha dejado solo al azar, seguramente la última opción que tú tomes sea orar. Seguramente la última opción que tú tomes sea ir a la palabra de Dios y buscar una guía. Pero esta iglesia primitiva tomó la decisión correcta porque conocía la soberanía de Dios. Versículo 24. Acompáñame allí en el versículo 24. La primera parte dice, y ellos, habiéndolo oído, o sea, ellos cuando escucharon lo que Pedro y Juan le contaron de lo que le había acontecido, ¿qué dice que hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué hicieron todos? Oraron. Escuche lo siguiente, amado, amada. Ellos no tuvieron miedo. Ellos no cuestionaron la situación. Ellos no dudaron. Ellos no se escondieron. Ellos oraron a Dios, pero no dice solo que oraron. Dice que oraron unánimes. Y esta palabra unánimes significa oraron con un mismo sentir, con un mismo pensar. Oraron en un mismo clamor, en un solo entendimiento de los hechos que habían acontecido, y el entendimiento era que no podían ceder ante la persecución. Oraron con una sola resolución de seguir predicando el evangelio, pase lo que pase. ¿Cuántos lo creen así? Dale un fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Este es el ejemplo de la iglesia primitiva. Antes de dejar que la preocupación, que la aflicción los rodeara, clamaron a una voz, clamaron a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Versículo 24 en la segunda parte. Miren cómo inician ellos. Miren cómo conocen al Dios al que sirven. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque a veces en nuestras expresiones, yo me doy cuenta cuando una persona se expresa con respecto a Dios, si realmente conoce a Dios. Dice la segunda parte del versículo 24, comienzan su oración diciendo lo siguiente. Escuche esto porque esto es importante para su oración. Soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Escuche esto, amado. Escuche esto, amada. Recordar a Dios como hacedor pone a Dios en su trono, lo posiciona como el creador, y a usted y a mí nos posiciona como su creación, nos posiciona en los pies del trono de Dios como sus criaturas. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 16.
Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y acá hay algo que yo quiero aclarar a la iglesia. Yo no sé qué clase de relación piensas tú que tienes con Dios o que puedes, de qué forma puedes hablar con Dios. Pero que ames a Dios, que lo identifiques como el Abba Padre, debes tener mucho cuidado cómo te refieres cuando hablas con Él. Miren el conocimiento del Dios de esta iglesia, cómo le conocían a Dios. Acerquémonos confiadamente, amados. No es ese acerquémonos, ¿verdad?, de acercarse de manera trivial a Dios. No es de acercarse con familiaridad a Dios. Yo a veces hablo con personas y me dicen el barba. Porque yo a veces hablo con el barba. Mi Diosito. Y lo único que me demuestran, queriéndose mostrar como que realmente tienen una familiaridad con Dios, es que no conocen verdaderamente a Dios. Aún no han aprendido cómo acercarse, ¿verdad?, ante el Creador. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Quiere decir que podemos confiar de que Dios escucha nuestras oraciones, que podemos acercarles y presentarle a Dios nuestras oraciones y que Él tiene el poder para responder y hacer conforme al deseo de su corazón y su voluntad. Acérquense confiadamente a Dios nos está diciendo que si Dios en su amor entregó a su único Hijo para que fuera a la cruz del Calvario por ti y por mí, ¿cómo no te va a dar las otras cosas? Pero erramos cuando pensamos que el confiadamente es entrar a hablar con Dios, el creador del universo, del cielo y de la tierra, de una forma en la cual la Biblia no enseña. Jesús mismo enseñando la oración del Padre Nuestro, Él la habla sin ninguna familiaridad. Él dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, comienza a glorificarlo, comienza a ponerlo en el trono. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad así como en el cielo, también aquí en la tierra. Miren la forma que Jesús mismo se expresa. Pero tomamos la palabra confiadamente de una manera equivocada. Lo segundo que vemos allí en su oración es que ellos oraron conforme a la voluntad de Dios. Ellos oraron conforme al propósito y al deseo de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido para que la iglesia cumpla en esta tierra. Versículos 29 y 30, acompáñenme hasta ahí, versículos 29 y 30. Qué importante que usted conozca cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida, para que esa oración tenga esa respuesta. Ellos dicen, miren, versículo 29. Dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con todo valor, que con todo coraje, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no le están pidiendo, Señor, destrúyelos. Señor, que las cárceles se abran. Señor, que el temor esté sobre ellos. No, amados. Ellos son conscientes que la iglesia va a sufrir persecución. Ellos son conscientes que la iglesia va a tener oposición. Pero también son conscientes que el mandato de Dios es llevar el evangelio a toda nación, a toda lengua, a toda criatura. Y ellos piden al Señor tener valor para predicar la palabra. Yo creo que muchos de nosotros ahí orando diríamos, Señor,
Átalos de pies y manos que ellos no puedan acercarse. Señor, enmudécelos. ¿Verdad? Señor, que las cárceles caigan, que no tengan lugar donde encerrarnos. Buscamos la comodidad, ¿verdad? Señor, que yo pueda ser famoso predicando. Que me vean las multitudes. No, ellos están diciendo, danos valor para que podamos predicar la palabra con autoridad y que los milagros sucedan, para que la gente se convierta. ¿Cuántos de nosotros presentamos nuestras oraciones al Señor de una forma egoísta? Siempre yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y te has olvidado del propósito por el cual Dios te llamó. Y no estoy diciendo con esto que no pidas las demás cosas. San Juan 15, Jesús nos dice, si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran al Padre en mi nombre, que Él se lo va a dar. Pero parte de lo que demuestra tu madurez, parte de lo que demuestra tu conocimiento de lo que Dios requiere para tu vida y para mi vida, es entender cuál es su voluntad. Es siempre pedirle al Señor, Señor, guárdame. Por allí Jesús enseñando, ¿verdad? La oración dice, líbranos del mal y no nos metas en tentación. ¿Cuántos han olvidado de orar esa parte? Que ya se creen que somos los super, Hace un tiempo que ya no caemos, pero nos creemos los super, como que no podemos caer y empezamos a depender de nuestras propias fuerzas. Hermanos, mientras el Señor me tenga en esta tierra y en este cuerpo, cada día yo le voy a decir, Señor, sosténme de tu mano. Señor, abre mi entendimiento, que yo pueda discernir las artimañas del enemigo, que yo me pueda mantener apartado de todo aquello que desagrada tu corazón y que pueda ser un testimonio fiel. Que mi vida realmente refleje la luz de Cristo a otros. Después todo lo demás que quieras pedirle, hacéselo llegar al Señor. Pero que en tu corazón siempre esté el deseo de que todo lo que hagas en tu vida sea buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás va a llegar por añadidura. Dale un fuerte aplauso al Señor. Decí conmigo, yo creo en la soberanía de Dios. Amén. Decí conmigo, yo creo que Dios está en control de mi vida. Amén. Dale un fuerte aplauso, aleluya. Gloria al Señor. Él está en control de tu vida y de mi vida. Nada de lo que haces escapa de su control, aún las cosas erróneas. Él está ahí siempre para sostenerte, para levantarte. Amén. No hay situación o no hay posición en la que tú estés en la cual el amor de Dios cambie para contigo. Dios te ama por sobre todas las cosas y Él ya está articulando todo lo que pasa a tu alrededor para acercarte a su presencia, para traerte a su regazo, para ponerte en el centro de su voluntad y que camines en bendición, de victoria en victoria y de gloria en gloria, y ese es nuestro Dios. Lo segundo, la confianza en la soberanía de Dios afecta cómo tú interpretas las Escrituras. La confianza en la soberanía de Dios afecta cómo tú interpretas las Escrituras. Mire si será importante asimilar en nuestra vida la soberanía de Dios. Versículo 25. La iglesia primitiva interpretó correctamente las Escrituras porque ellos conocían a Dios. Versículo 25 dice, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, porque acá está citando al Salmo 2,
Están citando al Salmo 2. ¿Por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tomaron cosas vanas? ¿Por qué es vano que hagan lo que están haciendo? Dice otra versión. ¿Por qué están haciendo, planificando en vano? ¿Verdad? Están tomando consejos en vano en las naciones. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Amados, ellos reconocían que las escrituras eran todas, completamente todas, inspiradas por Dios. Y creían en sus palabras. Y ellos dicen, ¿por qué traman en vano? Dios ya ha establecido todas las cosas. Se pueden reunir todos los reyes de la tierra como quieran ellos. Podrán tomar consejos. Pero Dios es quien establece las cosas. Y nada se puede hacer en contra de eso. Entonces ellos tenían un conocimiento claro de las escrituras porque confiaban en que eran inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. De manera que, de la forma que tú interpretes las escrituras, de la manera que tú crees en la palabra, esa es la manera que puedes vivir tu vida. Si tú interpretas las escrituras a medias, si tú ni siquiera estás interesado, ¿verdad?, en saber lo que Dios quiere para ti, si no te has preocupado para ver cómo quiere que Dios camine, porque sabiendo cómo Dios quiere que yo camine, me va a ir bien. Allí a Josué le dijo, no te apartes ni de día ni de noche de este libro de la ley. Ten valor para poner por obra todas las cosas. Dice, escuche esto, todas las cosas que están escritas ahí. Ten el valor, el coraje para ponerlas por obra. Y cuando lo hagas, todo te saldrá bien. Amén. Y eso que le dijo a Josué vale para nosotros. Porque si tú caminas conforme a la verdadera enseñanza, conforme a las escrituras, en la verdadera interpretación, no en tu interpretación de aquellas cosas que te agradan y las cosas que no me agradan las desecho, sino en la interpretación correcta de la palabra. Cuando tú caminas en esa verdad, tú vives en libertad, tú vives centrado en la voluntad de Dios, sabiendo que Dios se ocupa de ti, sabiendo que Dios nunca pierde el control de tu vida, y por más que estés en una situación difícil, tú puedes decir, Señor, estoy en tus manos, nada me va a separar de tu amor, ¿verdad? Ni lo alto ni lo profundo. Y dice, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por tanto, ese amor me sostiene. Y aunque hoy yo no veo la luz al final del camino, voy a seguir caminando, voy a seguir creyendo que tu palabra es verdad, que tu palabra es la luz, es lumbrera a mis pies para que yo pueda avanzar y salir victorioso. Ese es nuestro Dios. Camina en la palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. Lo tercero y último, en el versículo 27 en adelante, la confianza en la soberanía de Dios. Escuche esto. La confianza en la soberanía de Dios te lleva a pensar teológicamente, te lleva a pensar claramente de lo que dice las Escrituras, afectando tus decisiones en tu diario vivir. Amén. La confianza en la soberanía de Dios te lleva a pensar teológicamente, afectando las decisiones de tu diario vivir. Versículos 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y dice quién se levantó: Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, y acá lo que yo decía, si no entiendes la soberanía de Dios tampoco puedes entender esto. Para hacer, ¿cómo es que se reunieron para hacer ellos?
cuanto tu mano, la mano de Dios, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amado, la iglesia primitiva había comprendido la soberanía de Dios y que todo lo que había acontecido había sido predeterminado, planificado, orquestado por Dios. Imaginen si usted no conoce la soberanía de Dios, ¿verdad? Y no entendiera esto y estuviera viviendo en este tiempo, ¿verdad? Usted estuvo un tiempo por Jerusalén, por allí, y vio a Jesús predicando y hacer milagros y dijo, verdaderamente esto es un hombre de Dios. Pero se fue, al tiempo regresa y se levanta el domingo y le acercan el diario del domingo y dice, Poncio Pilato, Herodes, los religiosos de la época han crucificado a aquel que se creía que era el Mesías. Yo creo que si no tuvieses la comprensión teológica, la comprensión de la correcta palabra de Dios, la primera reacción sería, uy, falló. Uy, entonces este no era el Mesías. Uy, se le fue del control de Dios y ahora capaz que mande a alguien más. Porque si este fue crucificado, ¿me puede comprender? ¿Qué pensamiento estaría en su mente si usted fuese una de las personas que estaba viviendo en ese tiempo y que fue quizás un seguidor que no fue muy cercano de Jesús, pero escuchó sus obras y se entera de esto? Sin embargo, la iglesia primitiva tenía bien claro que esto no fue obra de Pilato, no fue obra de Herodes, no fue obra de los religiosos de la época, sino que fue Dios que envió a su amado Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3, versículo 25, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Fue Dios. El mismo Jesús le dijo a Pilatos, tú no tomas mi vida, yo la entrego. Estaba aconteciendo lo que Dios había preestablecido que aconteciera. Si Dios no lo hubiese establecido así, no habría acontecido. Por más que todo el ejército romano se hubiese levantado en contra de los seguidores de Jesús, no habría acontecido. Pero como Dios lo estableció así, así aconteció. Y la iglesia primitiva tenía conocimiento de esta verdad. Sin embargo, los religiosos de la época no lo habían entendido. Aquellos que decían enseñar la palabra y que vivían conforme a lo que Dios había establecido, seguían esperando al Mesías. Les digo más, muchos de ellos habían entendido que verdaderamente había sido el Mesías. Pero su orgullo y su altivez no les permitía reconocerlo. Amados, la cruz es el timón en la historia del hombre. La cruz es el timón en la historia del hombre. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Amados, la cruz fue concebida en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios realizó o creó el planeta Tierra, ¿verdad? Él todo lo hizo para desplegar esta historia que Él había concebido en su mente. Y a partir de ese momento, todo fue orquestado para llegar
al momento del Gólgota. Todo lo que aconteció, todas las cosas que pasaron antes de la cruz, fueron orquestadas por Dios para llegar al momento del Gólgota. Él unió a su pueblo y a los gentiles para que fueran aconteciendo las cosas que Él había establecido. Cuando las 10 tribus se separaron, Él mandó a los asirios llevarlos cautivos. Cuando las 2 tribus que estaban en Judá, ¿verdad? Él mandó a los babilonios a llevarlos 70 años cautivos. Esto no fue algo que pasó o se escapó del control de Dios. Fue siempre Dios orquestando todas las cosas que acontecían para llegar al tiempo del Gólgota, al tiempo de la cruz. Por eso dice la palabra, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Ahora, la cruz fue concebida en la mente de Dios. Cuando llegó ese momento, a partir de ahí, todo lo que Dios ha preestablecido, todo lo que Dios está orquestando, es para glorificar lo que aconteció allí en el Gólgota. Amén. O sea que, quiero decirte algo. Quizás tú piensas, bueno, pero mi historia, las cosas que me han pasado, las cosas malas que me han acontecido, ¿y cómo relaciono la soberanía de Dios con esto? Amado, tu historia no la determina quien maquina contra ti. Tu historia la determina Dios desde el trono de la gracia. Todo lo que ha acontecido en tu vida, y aún te quiero decir esto, aquellas cosas malas que te acontecieron, han sido para traerte al centro del propósito de Dios. Nada de lo que ha acontecido y nada de lo que está aconteciendo y nada de lo que va a acontecer en tu vida escapa del control y escapa de las manos de Dios. Dios es soberano y está sobre toda la creación. Él, amado, está orquestando todo para tu bien, para tu beneficio. Pero por sobre todas las cosas, recuerda esto. Él hizo todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Tu vida fue creada por Él y para Él, para que le des gloria y honra a su santo nombre. Dale un gloria, dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amados, entender la soberanía de Dios tiene que traer paz a tu vida. Debes tener paz porque lo único que puede ocurrir en tu vida es lo que Dios ha determinado que pueda ocurrir en tu vida y en mi vida. Y termino diciendo lo siguiente, amados, la soberanía de Dios nos enseña que Él está en control de todas las cosas. Y esto, amado, en tu vida debe producir esa confianza de que puedes descansar en Él. De que por más oscura que sea la noche en la que estás, Dios te va a llevar a ver la luz de la mañana. Ponete de pie, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias? Porque estamos en el centro de tu voluntad. Gracias porque tu soberanía nos sostiene. Gracias porque tú, Señor, estás orquestando todas las cosas para mi bien. Porque tú tienes pensamiento de bien y no de mal para mi vida, para mi familia. Señor, yo te doy gracias y ahora yo recibo esta palabra. Recibo y comprendo la soberanía de Dios en mi vida. Y cada decisión que yo vaya a tomar, cada palabra que yo vaya a decir, cada pensamiento que venga a mi mente, Señor, yo la voy a comparar a la luz de la palabra y que me haga entender, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas. Yo lo creo, Señor, recibo esta palabra
En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya.